Adoración 87.9 FM, WCAB, West East Tampa, WPRF, Paul Ritchie, Newport Ritchie, y para el mundo, Radio y TV Adoración, www.cadena-adoración.com, Tampa Saturday, y a través de nuestras plataformas y aplicaciones sociales. Esta es la Cadena Adoración Broadcasting Network. Cadena Adoración Broadcasting Network no necesariamente se solidariza con las expresiones que serán comentadas del siguiente programa. La Sagrada Escritura nos enseña y dice: escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. A continuación, presentamos a ustedes su programa Somos Portadores de Su Gloria, el ministerio en defensa del Evangelio, y con el evangelista Alexander Amaro. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. A todos los hermanos y las hermanas en la fe que van a estar en sintonía. Mi nombre es Brian Díaz. Por la gracia y misericordia del Señor, pues enseñamos la palabra del Señor. Hemos estado aquí ya en otras ocasiones en la programación con nuestro hermano y amigo en la fe, el evangelista Alexander Amaro. Nos hemos gozado. Soy de la iglesia Fuente San de Celada, Rurabo, con mi pastor Wilfredo Flores y Wanda Núñez. Estamos aquí con consentimiento. Y sabemos que esto vamos a continuar esta serie, el tema de la soteriología, y sabemos que será de bendición para cada uno de los hermanos, confiando en que podrán aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga, mi hermanito. Amén. Comparte esta bendición, amado hermano. Yo bendiga al ministro Carlos López Serrano. Yo bendiga a pastor Juan Pablo. Amén. De Chile. Y bendiga a Pablo. Amén. Pastor, un fuerte abrazo. Comparte esta bendición, mis amados hermanos, para edificación para el cuerpo de Cristo. Vamos a estar tocando sobre la soteriología, series 2. Así que comparte esta bendición. Amén. Para edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Para que sea de bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Un saludo, un fuerte abrazo. Yo bendiga, amén, al ministro, copastor y evangelista Benny Caraballo. Y bendiga, pastor, un fuerte abrazo. Amén. Estamos lanzados, amén, a través de Cadena Adoración. Amén. .org. Si el pastor Dixon Burgos lo puede escribirlo, amén, se lo vamos a agradecer. Amén. Así que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Más bien, amado hermano, comparte esta bendición. Estamos transmitiendo a través de cadenaadoración.com, también Cadena Adoración Broadcasting Network. También estamos a través de Tampa, Florida, Adoración 87.m. Amén, Tampa, Florida. Así que más bien vamos a entrar, amado hermano, en el estudio teológico sobre la soteriología. Amén, serie 2. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. El libro, amén, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. También estamos por adoración, Radio Adoración 87.9 FM Tampa, Florida, y Adoración 87.9 por Newport Ritchie, amén, y Hodson, Florida. Así que vamos a buscar nuestra Biblia, amén, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, amén, y así se lee la poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Repito ese texto bíblico otra vez. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a pedir al siervo
que nos lleve en oración. Amén. Padre que está en los cielos, te damos la gloria a ti nuevamente, Señor, porque en esta hora podemos estar aquí reunidos, Señor, por medio de estas redes, Señor, usándola para bien, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Te pedimos por este estudio, Padre, por mi hermano Alexander, Padre, que sea tú usándolo con poder y gloria, Señor, iluminándolo a él, Señor, a cada uno de los hermanos y de en la fe que van a estar ahí viendo este estudio, Señor, por todos los equipos disponibles, Señor, al pastor Dixon Burgo. Bendícelo a todos, ilumínalo, Padre, y por último a este servidor, Señor, porque necesitamos depender de tu unción, Padre, de tu sabiduría, la sabiduría que proviene de lo alto. Ayúdanos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén, amén, amados hermanos. Dios bendiga, que viene entrando, un fuerte abrazo, comparte esta bendición, amén, para edificación para el cuerpo de Cristo. Más bien, amados hermanos, queremos hablar sobre el estudio teológico acerca de la soteriología, serie parte 2, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga para los pastores Danilo y Zuli Caso. Dios te bendiga, pastor. Un fuerte abrazo. Bendito sea el nombre del Señor. Y siempre me gusta definir lo que es la soteriología. Tenemos que entender, amado hermano, que la soteriología forma parte de lo que se llama la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática, lo que significa un conjunto de doctrinas de una manera sistematizado y organizado. Y ahí nace lo que es las doctrinas, amén, fundamentales de la iglesia, amén, dentro de la fe cristiana, amado hermano. Y la soteriología a mí forma parte de la teología sistemática. Esa palabra soteriología, esa palabra, amén, se deriva en dos palabras griegas: soter, sotería, soter, que viene griego, y también logía, amén, que se expresa como estudios. Estamos hablando sobre la doctrina de la salvación, amado hermano. Y uno de los puntos, amén, de la tema de la doctrina de la salvación, amén, hemos tocado, amén, en el primer serie, pero esta vez vamos a estar tocando, amén, dentro de la doctrina de la soteriología, sobre lo que es el arrepentimiento, amado hermano. Tenemos que entender, amado hermano, que este tema del arrepentimiento es un tema poco predicado o poco enseñado dentro de la iglesia, amado hermano. Y lamentablemente un tema fundamental, la cual la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, tiene que enseñar a la iglesia. Hay gente habla de arrepentimiento, pero no conoce el estudio acerca del arrepentimiento. Muchos hablan sobre la salvación, pero no conocen, amén, la doctrina de la salvación, amado hermano, que el arrepentimiento, ese tema arrepentimiento, forma parte del estudio teológico acerca de lo que es la doctrina de la salvación, es decir, la soteriología. Y él muy lamentablemente que ese tema fundamental que forma parte de la teología sistemática, amén, sobre la soteriología, ese tema arrepentimiento es poco tocado, poco enseñado dentro de las iglesias cristianas, amado hermano. Y es un tema fundamental dentro de la fe cristiana, amado hermano. Lamentablemente hablan del arrepentimiento, pero no lo enseñan a la profundidad. Y yo exhorto, antes de definir lo que es el arrepentimiento, yo le exhorto a cada líder, cada pastor, cada ministro, maestro, a enseñar acerca, a través de estos temas fundamentales y teológica, para equipar la iglesia, para tener una sana enseñanza teológica y bíblica. Ahora bien, amado hermano, queremos definir lo que es la palabra, amén, arrepentimiento. El significado de la palabra arrepentimiento, o el significado raíz de arrepentimiento, es un cambio de mentalidad o propósito. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Es un cambio, significa un cambio de mentalidad
o propósito, a mí me gusta definirlo como un cambio de estilo de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando hay un cambio de un estilo de vida, amén, hay un cambio de mentalidad, entonces eso produce un cambio de estilo de vida. Entonces, amado hermano, es un cambio sincero, amén, y cabal de la mentalidad y de posición contra el pecado. Involucra un cambio de perspectiva, un cambio de sentimiento. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, es un cambio sincero y cabal. Bendito sea el nombre del Señor. Y un cambio de propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que definir lo que es esa palabra arrepentimiento, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces involucra un cambio, amén, de perspectiva, un cambio que hay tres elementos, amado hermano, un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Entonces estos tres elementos, amén, que abarca sobre el arrepentimiento, son tres elementos que habla, uno de los elementos es intelectual, otro emocional y otro voluntario. Bendito sea el nombre del Señor. Son tres elementos, amén, de una perspectiva la cual procede, amén, en el ámbito del arrepentimiento. Y el primer punto sobre elemento intelectual, amén, ese elemento intelectual, esto es, involucra un cambio perspectiva, amén, esto involucra un cambio perspectiva, es un cambio de perspectiva cuanto al pecado, amén, a Dios y uno mismo, amado hermano. Tenemos que entender, amado hermano, que el pecado viene a ser reconocido no meramente como una debilidad, un acontecimiento desafortunado, un error, pero con una culpa personal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el elemento intelectual requiere de uno de reconocer, a un reconocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos verlo? Amén, bendito sea el nombre del Señor, como dice, amén, aleluya, en Salmo capítulo 51, verso 3, cuando dice, porque yo reconozco mis rebeliones y está siempre, amén, y mi pecado está delante de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces también está Romanos capítulo 3, verso 20, cuando dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces tenemos que entender, además, el pecado es reconocido como una transgresión contra Dios. Desde un punto de vista humano, el pecado, bendito sea el nombre del Señor, como dice, amén, en el libro, amén, bendito sea el nombre del Señor, amén. Buscarla aquí en mis notas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estos primer punto de lo que es el elemento intelectual, bendito sea el nombre del Señor, es reconocer, bendito sea el nombre del Señor. También una de las cosas es que el pecado también es reconocido en su relación como uno mismo. No solo es visto como una culpa ante Dios, pero como aquellos, amén, bendito sea el nombre del Señor, que viola y contamina la persona. Reconociendo esto, David ora de una manera en Salmo 51, verso 7, cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Entonces tenemos que entender ese primer punto, que hay un elemento intelectual. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, uno de los segundos puntos es elemento emocional. Bendito sea el nombre del Señor. Es el segundo punto, amén, sobre lo que es elementos emocionales. Acuérdate, mencionar tres elementos: intelectual, emocional y elemento voluntario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el elemento emocional, amados hermanos, el arrepentimiento a menudo ha sido definido como una angustia, según Dios,
por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Escribiendo, amén, el apóstol Pablo, su segunda carta a los Corintios. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 7, verso 7 al 9, mira lo que dice, amado hermano. 2 Corintios capítulo, ese sí lo quiero buscar. 2 Corintios capítulo 7, verso 9 y 10, es muy importante. Cuando dice, ahora me gozo porque no hayáis, bendito sea el nombre del Señor, ahora me gozo porque no hayáis sido contristado, sino porque fuiste, amén, aleluya, contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvaciones, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bendito sea nombre el que vive, reina por los siglos de los siglos. Entonces, también lo podemos verlo de una manera en Lucas capítulo 18, versículo 13, cuando dice, Jesús pintó al publicano golpeándose sobre su pecho, como dice Lucas capítulo 18, verso 13, cuando dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga el que viene entrando. Entonces tenemos que entender, amado hermano, que no hay manera en que podemos medir en cuánta emoción es necesaria en el verdadero arrepentimiento, pero ciertamente un verdadero movimiento del corazón cuando uno es traído cara a cara con su propio pecado. Raramente las lágrimas no acompañan un corazón arrepentido. Sin embargo, uno debe distinguir, escúchame bien, entre la verdadera angustia a causa del pecado y realmente el sentimiento de vergüenza por él. Dios bendiga el que viene entrando. Tenemos que entender que hay una diferencia, escúchame bien, porque esto es algo bien importante. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que es el remordimiento y arrepentimiento son dos cosas distintas, amado hermano. Es un punto clave que tenemos que explicar. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas distintas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una persona, escúchame bien, puede sentir que haya sido sorprendida en el acto de pecado, pero no necesariamente arrepentida a causa de su pecado. Es un remordimiento, amado hermano. Mi alma alaba Rey de Gloria, que se haya sentido sorprendido en acto de pecado, pero no hay un arrepentimiento genuino. No hay, aleluya, un sentir mal por causa del pecado. No hay un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Esto podría ser simplemente remordimiento. La angustia por el pecado debe ser pues el elemento voluntario, amado hermano. Por eso es bueno, amén, de aclarar esos, amén, bendito sea el nombre del Señor, esos dos, amén, puntos, que el remordimiento, amén, es totalmente distinto al arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Alguien puede estar remordimiento, pero verdaderamente está arrepentido. Sea el nombre del Señor. Y uno de los puntos, tercer punto que forma parte, uno de los elementos, que el tercer elemento es el elemento voluntario. Y algo que mientras estaba estudiando esto, amén, un teólogo, sino un ministro, pero me gustó esto cuando dijo Billy Sunday, suele decir, la religión no es para el uso de pañuelos, sino para su vértebra dorsal. Debe existir el ejercicio de la voluntad de arrepentimiento para ser verdaderamente efectivo. Esto significa una vuelta interna del pecado y una vuelta de corazón sincero a Cristo para perdón. Entonces, una de las palabras utilizadas para arrepentimiento significa cambiar de dirección.
Cuando tú eres verdaderamente arrepentida a un cambio de dirección en tu vida, que antes de lo que tú practicabas, tú verdaderamente, aleluya, te arrepentiste de tu pecado, es un cambio de dirección en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que haber un verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es uno de los puntos bien importante y algo que ilustra en la historia del hijo pródigo, cuando dijo: me levantaré, iré a mi padre, y levantándose vino a su padre, conforme a Lucas capítulo 15 verso 18 al 20. Al tocar el arrepentimiento a la voluntad, resultará en hay 3 puntos. Confesión de pecado, cuando dice, amén, en Salmos 38, versículo 8, dice: por tanto, confesaré mi maldad y me constritaré por mi pecado. También otro de los puntos también sobre el hijo pródigo, cuando dijo: amén, he pecado contra el cielo, conforme a Lucas capítulo 15, verso 21. Otra de las cosas, amén, de punto es separación del pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, cuando dice, aleluya, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Isaías capítulo 55, verso 7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y una de las cosas también es que tiene que hacer es volverse a Dios, como dice Isaías 55, verso 7. Amén. Y no solamente no debemos solo volvernos del pecado, sino hacia Dios, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, y Hechos capítulo 26, verso 18. Y tenemos que entender, amado hermano, sobre la importancia del arrepentimiento. ¿Cuál es importante acerca del arrepentimiento? La importancia de este tema está enfatizado por un gran lugar que se le da en las escrituras, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como también en el ministerio de Jesús, en los primeros predicadores, amén, del Evangelio. Dios bendiga el que viene entrando. Dios bendiga a la pastora Gladys Tirado. Un fuerte abrazo, pastora. Y uno de los puntos, amén, es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ilumina el lugar que debe tener el arrepentimiento, amén, en relación de Israel con Dios, amado hermano. En las siguientes porciones, cuando obedecieron, escucha bien, sobre lo que es Deuteronomio capítulo 30, verso 10, dice de la siguiente manera: cuando obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. También está en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 30, cuando dice: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribo hoy. Aleluya. También por vuestros padres os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Según el Reyes, capítulo 17, verso 13. Bendito sea el nombre del Señor. También está otro texto bíblico que no vamos a pronunciar. Está Jeremías capítulo 8, verso 6. Y Ezequiel capítulo 14, verso 7. Pero sí yo quiero citar este texto bíblico, según el Corintios, según el Crónica, capítulo 7, verso 14, cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea nombre del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento,
el arrepentimiento fue la nota clave en la predicación de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, cuando dice Mateo capítulo 3, verso 1-2, cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha cercado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Juan Bautista vino como precesor de Jesús para preparar los corazones de la nación de Israel para su Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi pastor Aramis y Caro de Valle. La preparación que era necesaria era el arrepentimiento, y todavía así en cada corazón pecaminosa. Ahora, también el que predicó sobre el arrepentimiento en el Nuevo Testamento fue Jesús. En Mateo capítulo 4, verso 17, cuando Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha cercado. Bendito sea el nombre del Señor. También lo podemos verlo en Mateo capítulo 9, versículo 13, cuando mismo Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. O nota que Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento, para que pueda aceptar a Jesucristo, amén, como su único exclusivo Salvador, ser redimido por la sangre de Jesucristo y tener ese cambio de mentalidad en su vida, un cambio de estilo de vida para fin de andar un camino correcto. Bendito sea nombre del Señor, amado hermano. Entonces, tenemos que entender, amado hermano, que esto es una de las cosas en el Nuevo Testamento, amén, que nota sobre el arrepentimiento. Dios bendiga el que viene entrando. Ahora, hay algo sobre el arrepentimiento que el Señor, el arrepentimiento es la voluntad de Dios para todo hombre, los hombres. Sí. El arrepentimiento es la voluntad de Dios para todos los hombres. Según de Pedro capítulo 3, verso 9, no uno sí y uno no, como señalan los calvinistas, no, es para todo arrepentimiento. Cuidado con el calvinismo, amado hermano. Aleluya. Tengo los 5 puntos, amén, del calvinismo que está en mi canal de YouTube. Un anuncio no apagado. Un fuerte abrazo. Bendito sea el nombre del Señor. Según el de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todo procede hacia arrepentimiento. Entonces, la voluntad de Dios, amén, es que todo hombre se arrepiente de sus malos caminos. Ahora, también es un mandato del Señor. Es el mandato del Señor que todos los hombres se arrepientan, como dice Hechos capítulo 17, verso 30, cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, cuando dice manda, es un mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No uno sí, uno no, como enseña el calvinismo, no, a todos los hombres que se arrepientan. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Y una de las cosas también que produce todo esto después, amén, que la voluntad de Dios, que todos los hombres, amén, proceda a ese arrepentimiento y el mandato divino de Dios, amén, que manda a todos los hombres que se arrepienten, amén, de sus pecados. Amén. Ya cuando la persona acepta, amén, a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, amén, hay que haber un fruto digno de arrepentimiento. Una última palabra debería decirse en cuanto a los resultados del arrepentimiento. Definitivamente llevará, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio, como dice, del cielo a la tierra. Mi alma alaba al Rey de Gloria. ¿Cómo lo podemos verlo? En Mateo capítulo 3, verso 8, cuando dice, pues, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, déjame, como le dice nuestro amigo hermano Pastor
Ponme algo para que suene bonito y así te paso. Amén, para que prosigue. Amén, con tu parte. Cuando dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Note, fruto, algo que está produciendo. Cuando hay un arrepentimiento es que está produciendo ese cambio de estilo de vida, amado hermano. Por eso, esa conversión, cuando tú aceptas, tú confiesas a Jesucristo como tu único exclusivo Salvador, hay que haber, aleluya, un fruto digno de arrepentimiento. Es decir, aleluya, que naciste de nuevo, moriste el viejo hombre y naciste de nuevo y está prosiguiendo a un camino de santificación, a un camino correcto ante la presencia de Dios. Por eso, amado hermano, a gente, aleluya, lloran, sienten, parecen, pero son remordimientos para aquellos que de corazón se había arrepentido. Se nota los frutos, se nota que está siendo productivo en su estilo de vida, que hay un cambio, como dice un coro pentecostal. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Llévatelo, siervo. Amén. Sí, es bien importante todo esto que nuestro hermano Amaro ha estado hablando, ¿verdad? Acerca de la salvación y sobre estos temas del arrepentimiento, este tema del arrepentimiento, que en este caso voy a hablarle ahora un momentito sobre la conversión y después sobre la reconciliación, claro, de una manera bastante condensada, pero eso es bien importante, amado, porque cuando hablamos de Cristo y de su obra terminada en el Calvario, la salvación es algo integral, a saber, que fue como lo que mencionó mi hermano Amaro, que la salvación afecta a cada parte de mi vida, la voluntad, el intelecto y la parte emocional, y que hay ciertas maneras o ciertos, podríamos decir, adjetivos de cómo es que nosotros describimos la salvación o ciertos puntos de la salvación en sí, que nosotros sabemos que la salvación se encuentra dentro de los parámetros de la obra terminada de Cristo en el Calvario. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad? Continuando por esa línea que mi hermano Amaro estaba llevando, cuando vamos a hablar de la conversión, ¿verdad? Sé que esa palabra la hemos escuchado mucho, por eso es que muchas veces, por lo menos dentro de mi ámbito pentecostal, aquí también en Puerto Rico, muchas veces se habla y se dice, mira, esta persona se convirtió, o decimos, conviértete a Cristo. O ahí vemos a una persona caminando en la calle y decimos, mira, aquella persona se convirtió, ¿verdad? Utilizamos este lenguaje. Ahora, cuando hablamos de la conversión, según el sumario teológico Lexham, la conversión es el proceso por el cual una persona se convierte en cristiano, en un seguidor de Jesucristo. En otras palabras, amado, podríamos hablar de conversión como ese punto cuando una persona tiene ese cambio en su vida, saber que cambia el rumbo o la dirección de su vida. Cuando esa persona voluntariamente acepta por fe, porque eso es bien importante, como dijo mi hermano Amaro, la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, todas las personas. Lamentablemente sabemos que la mayoría de la humanidad camina en espalda a Dios, pero la salvación ya fue provista por nosotros. Ahora falta que aceptemos ese regalo para que aplique hacia nosotros. Entonces, amado, cuando hablamos de eso, y esto va bien ligado con lo que es el arrepentimiento, la conversión es cuando aceptamos por fe ese don que Dios nos ha dado a nosotros, que de hecho la palabra conversión, ¿verdad? Dentro de los idiomas vernáculos, a saber, los idiomas originales en el cual se da la palabra, en que nosotros la entendemos su significado, tiene una connotación de dar vuelta o de redresar, conversión. Y es bien importante, amado, porque dentro del judaísmo y el cristianismo, la conversión se entendía de una manera similares, pero hay unas diferencias. La conversión en el judaísmo simplemente se entendía como cuando un gentil se hacía parte, se iniciaba dentro de la religión judía, se ligaba a la Torá,
a saber, y entre eso pues hay otras prácticas, ¿verdad? Lo que era la circuncisión, ser bautizado también, porque claro, aunque un poquito diferente a nosotros los cristianos, los judíos practicaban un bautismo que se entendía como ese proceso en el cual una persona pues se integraba en el judaísmo. Entonces, nosotros tenemos que entender, amado, que la salvación, ¿verdad? Dentro del judaísmo se conocía como eso, esa palabra proselitismo, cuando una persona pues se ligaba al judaísmo. Es bien importante recordar esto también, amados, que la salvación siempre ha sido por fe. La salvación nunca ha sido por obras, aún en el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice en Génesis 15:6 que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es bien interesante porque Pablo va a utilizar ese texto en los Romanos, y es bien importante entender eso, amado, porque Pablo le está diciendo a los romanos, miren, Abraham fue salvo, recibió la salvación aún antes de que la ley haya sido entregada. En otras palabras, aunque la ley era un estándar, cumplía y nos mostraba cuáles eran los estándares de Dios con referente a la moral, entre algunos aspectos civiles, rituales, la ley en sí no podía salvarte. No se podía hacer la ley un fin en sí mismo, porque la ley nunca tuvo la intención de que fuese un fin en sí mismo, sino que la ley apuntaba a Cristo, quien es el que, por medio de los parámetros de su obra, que somos salvos. Y es bien interesante, amado, porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo en ese momento no había visitado la iglesia de Roma todavía, estaba por visitarla en el futuro. Más sin embargo, la iglesia en Roma, claro, ahí habían judíos, pero en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio, si mi mente no me es infiel, él declara un edicto en que los judíos tenían que abandonar la capital romana debido a unas dificultades interreligiosas sobre la controversia de Trestus, pero verdad, no a entrar en ese tema, profundizar, no, es otro tema por su propio derecho, pero el punto es que muchos de los judíos, o mejor dicho, los judíos en su totalidad tuvieron que abandonar la capital romana, y de la noche a la mañana casi la iglesia en Roma se convierte en una iglesia gentil, donde los gentiles predominan. Entonces, unos años más tarde, cuando los judíos regresan, ellos se chocan porque ahora la iglesia está compuesta mayormente por gentiles. Entonces entra la controversia, pero espérate, ¿cómo es que podemos reconciliarnos, nuestra idea, nuestros ideales con los gentiles acerca de cómo es la salvación? Hay que añadir la ley, los gentiles tienen que ser circuncidados, tienen que someterse a la ley de Moisés estrictamente, entre otras cosas. Y ahí es cuando Pablo entra en acción y escribe la carta, ¿verdad? La redacta para la iglesia en Roma. Entonces, Pablo es bien enfático en decir, mira, la conversión tal como se entendía en el judaísmo ahora no es lo mismo bajo nosotros, el cristianismo, porque el cristianismo primariamente se veía como una secta, como una judía minoritaria, pero el cristianismo se va a expandir sobremanera que el Imperio Romano no puede contenerlo de una manera bien grande. Entonces Pablo tiene que entrar y decir, miren, la conversión ahora se basa en fe y arrepentimiento, lo que dijo mi hermano Amaro. Las conversiones cuando nosotros tomamos un cambio de vida, un rumbo diferente en nuestra vida, y eso se logra cuando nosotros aceptamos la obra terminada de Cristo en el Calvario, a saber, y obviamente en ese momento pues nuestras vidas no van a ser iguales, y eso es algo que es visible. Por ejemplo, nosotros sabemos, amado, que cuando venimos a Cristo tenemos una novedad de vida, y nuestros hábitos, que eran nuestros hábitos pecaminosos, son anulados, a saber, el poder de esos hábitos pecaminosos, ahora que hemos sido justificados y santificados por la sangre de Cristo,
aquello que yo antes hacía no lo voy a hacer ahora. Como decía mi hermano Amaro, ese coro que dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Ves? Que hay a entender la conversión ahora dentro del cristianismo como eso, un cambio de dirección de vida por medio de los parámetros de Jesús, lo que él hizo en el Calvario, a saber, tiene que haber un cambio y eso se tiene que notar porque cuando Cristo viene las cosas no son las mismas, claro está, y nosotros tenemos que entender eso. Por ejemplo, amados, para darle algunos textos que nos hablan un poco acerca de lo que es la conversión, por ejemplo, si nosotros miramos a Marcos capítulo 1, versos 14 al 15, que fue uno de los textos que, si no me equivoco, Amaro leyó, o por lo menos el paralelo en Mateo, que dice, después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese otro texto clave que nosotros sabemos, ¿no? Romanos 10, 9 al 10, cuando dice que si con tu confesares a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De igual forma, por ejemplo, en lo que se nos dice en Ezequiel 33, 11, en el Antiguo Testamento también, lo que es la conversión, a saber, entiéndase de la manera más completa como una lealtad al Señor, a Jehová, que el Señor es quien puede producir salvación en nosotros y no nosotros mismos, porque eso es bien importante entenderlo también. Dice así Ezequiel 33, 11, diles, vivo yo, dice Adonai Jehová, ¿verdad? Otra versión, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? De igual forma, textos como Primera de Pedro 2:25, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor y guardián de vuestras almas, y así sucesivamente. Para leer uno más, ¿verdad? Dice Hechos 3:19, otro texto bien clave para comprender esto. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y de tal forma, amado, así como la conversión, ese momento en nuestras vidas que recibimos un cambio, recordando que la salvación, Dios es quien da el primer paso, pero espera de nosotros que aceptemos por fe que nuestra lealtad para salvación esté puesta en Jesús, ¿verdad? En Dios y no en cualquier otra cosa para poder ser liberados de la condición pecaminosa. Pues ese punto de la conversión, amado, se tiene que entender como un cambio en la vida de la persona. Y lo digo, amado, porque a través de la historia de la iglesia han habido momentos donde se ha distorsionado un poco lo que es la conversión. ¿Ves? Porque la conversión en sí es algo que es voluntario. Uno tiene que aceptar la obra del Señor. Por ciertos periodos de la iglesia, como por ejemplo, por un tiempo la Iglesia Católica Romana, de hecho, muchas personas que están ahí en la Iglesia Católica Romana aún entienden la conversión de esta manera, que es como, por ejemplo, simplemente por medio del bautismo de infantes o por medio de el simple hecho de tomar la cena, la Santa Cena o la Eucaristía. Ellos mayormente usan la palabra Eucaristía, o como por ejemplo, disculpen, se me escapó el nombre ahora, lo tengo aquí, que por medio, amén, disculpen, lo tenía aquí, espera, que por medio, perdón, ok, ahora sí, que por medio de la confirmación, ¿verdad? Que eso se tiene que se equipara con conversión, ¿verdad? Y la verdad es que no, por lo menos nosotros como evangélicos entendemos la conversión más bien como un acto de voluntad de aceptar la obra de Dios, que vuelvo y repito, Él es el que da el primer paso, no nosotros. No es que nosotros estamos añadiendo a la salvación de Dios, no hay ninguna obra humana que pueda hacernos ganar la salvación, eso es de ahí, pero tenemos que aceptar por fe lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y por mucho tiempo la conversión, inclusive en la Edad Media, pues
estaba en ese sentido de conversión, porque ya el Imperio Romano, el cristianismo se oficializó como la religión oficial, ¿verdad? Ya para el siglo IV después de Cristo, y por mucho tiempo se llevaba la idea de que como ya todo el imperio, la religión oficial era el cristianismo, pues todos eran cristianos o casi todos en su mayoría. Entonces, a lo mejor si la persona nunca había hecho una profesión de fe o nunca se había arrepentido, pero era considerado como cristiano. Claro. No es así. Gracias a Dios que pues a través del tiempo ese sentido más cercano a la Biblia de conversión se ha podido recuperar, ¿no? Claro, puede ser que no nos recordemos en el momento exacto en que fue esa conversión en nuestra vida, pero lo importante que tenemos que recordar es esto: en nuestra vida tiene que haber un cambio, y esos cambios se manifiestan externamente, que aunque claro, no significa que las obras o que la salvación la mantengamos por nuestras obras o mientras más ayuno, mientras más vigilo, mientras más al culto a la iglesia asista, más salvo seré o más santo seré. No, Entonces, pero de igual forma hay que entender que una persona que hace estas obras, que las hace genuinamente, de corazón, de manera incondicional, sí son el resultado de esa conversión en nuestra vida, de ese cambio de mente, de mentalidad. entonces, Es importante, amado, que nosotros podamos comprenderlo, y esto nos va a llevar al próximo punto, ¿verdad? Dios bendiga a los que están ahí, ¿verdad? Creo que no hay preguntas por el momento, amén. Y a esto es bien importante que vayamos a este otro punto. antes de proceder, Amén. si alguien tiene preguntas después de, amén, de programación, puede hacerle la pregunta y así trataremos de contestarlo. Amén. Prosigue, siervo. Sí, y este próximo punto de la reconciliación, ¿verdad? Ya estamos terminando, no, ¿verdad? No queremos hacerlo muy extenso, ¿verdad? Y que todos entiendan, ¿verdad? En especial los hermanos que a lo mejor no han estudiado estos temas. El punto de la reconciliación, que se puede entender como un punto característico de la obra de Cristo en el Calvario. Por ejemplo, si nosotros tratamos de describir la obra de Cristo en el Calvario, usamos palabras como, por ejemplo, redención, que significa ser librado de un peligro. Por ejemplo, la propiciación, que significa que la ira sea aplacada por medio de un sacrificio. También se utiliza la palabra expiación como un encubrimiento del pecado, y así sucesivamente, ¿no? Pues reconciliación es un punto que describe lo que, en parte, lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque claro, la obra de Cristo es mucho más allá de lo que nosotros podamos decir y describir, claro está. Pero la reconciliación, amado, es bien importante entender ese punto de igual forma, porque la palabra reconciliación es algo que nosotros estamos familiarizados. Por ejemplo, cuando hablamos de que hay una reconciliación, se denota la idea de que hay dos personas, hay dos entidades, o posiblemente aún más, ¿no? Pero el punto es que hay unas entidades que han entrado en conflicto la una con la otra. Ha habido un tipo de disputa y una separación. Entonces, esa palabra reconciliación se aplica en el Nuevo Testamento. Bueno, en realidad a través de toda la Biblia podemos ver este concepto, esta idea, pero en sí se enfatiza mucho en el Nuevo Testamento de que la reconciliación es algo integral de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros, que dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos todos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ninguno de nosotros innatamente, a saber, por nuestros propios derechos, nos merecemos lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque todos éramos reos de muerte, estábamos condenados a una separación eterna de Dios, ¿verdad? Y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, amado, porque la vida es un lugar, ¿verdad? Y quiero hablar de este punto como un paréntesis, ¿no? Pero que también nos lleva a este punto. La Biblia habla de un infierno, y el infierno se entiende como un lugar de separación eterna de Dios.
¿Y qué significa eterno? Eterno significa un presente que no tiene fin. Hasta eterna separación de Dios. Eso es lo peor lo que le puede ocurrir al ser humano, porque la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto nosotros como criaturas necesitamos de nuestro creador para poder estar nosotros completos. ¿Y qué pasa, amado? Debido a lo que pasa allá en el jardín del Edén, nosotros sabemos la historia, el pecado. El pecado es esa barrera que nos separa de Dios, y el pecado distorsiona nuestra visión acerca de Dios, nos hace ver a Dios de una manera incorrecta, por decir así. Y entonces, amado, para poder comprender un poquito más este concepto de la reconciliación, hay una imagen que se utiliza por el hermano Fieldsman, que se utiliza en el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal, que me gusta porque es una ilustración fácil y sencilla sobre lo que es la reconciliación. Debido al pecado, Dios, primero que todo, Dios y el hombre se podían mirar cara a cara, en un sentido simbólico, a saber, ellos estaban del frente del uno del otro en comunión, pero ahí entra el pecado y ¿qué pasa? El hombre le da la espalda a Dios, no es Dios el que le da la espalda al hombre. Eso es lo que hay que, la reconciliación es a favor nuestro. Ahora, ¿qué pasa? Como el hombre le da la espalda a Dios, pues Dios le da la espalda al hombre. Pero gracias a Cristo, amén, aleluya, y su obra terminada en el Calvario, ahora Dios ha vuelto su mirada hacia nosotros y espera que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios. Y eso, amado, es lo que podemos entender por reconciliación, donde esa barrera de pecado que nos separaba de Dios es rota, es anulada por gracias a Cristo, y nosotros podemos entrar en comunión directa con Dios otra vez. Y esto es un concepto que Pablo lo utiliza en varios textos bíblicos, por ejemplo, en 2 Corintios 5:19 dice, esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Otra versión dice el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo, Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. También de igual forma en Colosenses 1:21 y 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y Efesios 2:15, Cristo por medio de la cruz ha reconciliado con Dios tanto a judíos como a gentiles. Y eso es bien importante, amado, porque porque la reconciliación tiene dos aspectos, un aspecto que es objetivo y un aspecto que es subjetivo. Ahora, cuando hablamos del aspecto objetivo de la reconciliación, lo que nos estamos refiriendo es que la reconciliación ha sido provista para nosotros por medio de Dios. A saber, que la reconciliación es un regalo para nosotros. Es algo que no nos merecemos, es un don, y es algo que Dios logró a favor de nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice, por ejemplo, ahí cuando leí en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A saber, la reconciliación tiene ese aspecto objetivo que se basa o es provista por Dios, no por nosotros, sino por el Señor. De igual forma está ese aspecto subjetivo de la reconciliación, que lo que significa o lo que establece es que la reconciliación ahora nosotros la podemos recibir, pero volvemos y repetimos, ¿verdad? Yendo en la línea por donde hemos ido, tenemos que aceptar la obra del Señor, tiene que haber arrepentimiento, tenemos que someternos, convertirnos, ¿verdad?, al Señor, basado por los parámetros de lo que Él ha hecho a favor de nosotros, vuelvo y repito, no por algo que nosotros podamos haber hecho, porque la Biblia dice que la salvación está disponible para todos. Ahora, no todos son salvos, claro está, porque la salvación aplica a aquellos a que lo acepten, y por medio
Cristo y su sangre preciosa derramada en el Calvario, amén, aleluya, nosotros podemos entrar en esa, tener esa comunión restablecida con Dios. Y en ese sentido tenemos que decir que la reconciliación tiene esos dos aspectos o esas dos caras de la moneda, por decir así, el aspecto objetivo o el aspecto y el aspecto subjetivo. Amén, porque básicamente, amado, lo que significa la reconciliación después de todo, ¿verdad? La reconciliación lo que significa es, lo tenía aquí, disculpe, para hacerlo más, ¿verdad? Que va dirigida al hombre. La reconciliación simplemente significa esa eliminación de la barrera del pecado. Y pues nosotros ahora podemos gozar de estas bendiciones, de esta experiencia que nosotros podemos llamar como salvación, porque lo que tocamos aquí, arrepentimiento, conversión, reconciliación, son simplemente ciertos puntos o aspectos de la salvación, pero en sí no abarca la salvación completa. Porque cuando hablamos de salvación, que es un concepto mucho más abundante, porque cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de regeneración, de justificación, de santificación, de la adopción, pero esos son otros puntos que no son para este estudio, ¿verdad? Entonces se irá trayendo, ¿verdad? Progresivamente, poco a poco, ¿verdad? Para no traerlo todo aquí y nos extendemos, amén, hasta la medianoche también, como Pablo y Sila. Pero, amén, es bien importante que comprendamos todos estos puntos, amado. Y sobre todo, amado, como dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. Hay que aprovechar el tiempo ahora. La salvación tiene efectos escatológicos, a saber, para el futuro, pero la salvación aún así se manifiesta en el aquí y ahora. Por eso el Señor nos está llamando a todos al arrepentimiento, dando la llamada, porque pronto será muy tarde para muchos y por eso tenemos que aceptar lo que el Señor ha provisto para nosotros hoy y ahora. Amén. Pero hasta aquí, ¿verdad? Estos conceptos de mi parte que quise traer con ustedes. Amén. Así que dejo a mi hermanito Amaro para que diga la última palabra. Amén. Amén, amados. Amén. Estos son estudios teológicos. Amén. Acerca de lo que es la soteriología, la doctrina de la salvación. Más bien, como está diciendo Brian Díaz, el maestro Brian Díaz, mi gran amigo y hermano maestro Brian Díaz. La doctrina abarca, son aspectos, parte de la doctrina de la salvación, pero más luego vamos a estar hablando sobre lo que es la santificación, la regeneración y etcétera, etcétera, en otro segmento, para la gloria del Señor, amado hermano. Y eso es uno de los deseos de Dios, la voluntad del Señor, el deseo de Dios, que todos los hombres proceden al arrepentimiento. Como dice segundo de Pedro 3:9, que estaba citándola, que quiere que todos proceden hacia arrepentimiento. Está en un mandato divino de Dios, que todo hombre, amén, procede hacia arrepentimiento. Como dice Hechos 17:30, amado hermano, esto estudio abarca, es como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos fuimos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque las pagas del pecado es muerte, pero gracias a Dios, amén, como dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que separaba el hombre y Dios es el pecado, pero gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, que dio salvación, amén, al ser humano, amén, para todos aquel que cree y confiesa, amén, a Jesucristo como su único exclusivo Salvador y tenga un fruto digno de arrepentimiento. Amado hermano, este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro, con tu programación, amén, Defensa del Evangelio. Estaba, amén, en viaje misionero. Hasta aquí queda finalizado su programa. Somos portadores de su gloria, con el evangelista Alexander Amaro y el ministerio En Defensa del Evangelio. Para más info, nos pueden llamar al 407-536-0946
407-536-0946. Dios te bendiga. Que no me dañe. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviese